Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 6 al 20, y dice así. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces el apóstol Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos bastará. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees acaso que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Y les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará un defensor para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede ver. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes siempre. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Y aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Muéstranos al Padre, le pide Felipe, el apóstol, a Jesús. Ciertamente una petición que viene con una larga tradición detrás, porque el hecho de pedir que muestre al Padre, es decir, que le muestre a Dios, pretende entender a Dios como una especie de persona. Claro, como si nosotros pudiésemos ver literalmente a Dios como vemos a un amigo o al papá o a la mamá. Y más aún, desde la tradición judía antigua, especialmente desde Moisés, se entendía que aquella persona que viese a Dios eventualmente rostro a rostro, automáticamente moriría, desaparecería, porque se junta lo finito con lo infinito, lo frágil con lo eterno, lo humano con lo divino. Y en esa cercanía, nosotros como frágiles seres humanos no podríamos soportar la potestad, majestad de Dios. Es algo así como cuando vemos en las películas que las personas que se van a presentar donde un emperador o un rey, alguien muy importante, tiene que agachar la cabeza y no puede mirarlo a los ojos. En una experiencia así se entiende que esa personalidad como el rey o el faraón es tan importante y tan fuerte que no puedes mirarlo a los ojos porque sería como una falta de respeto. Pues así en el sentido de Dios, se creía que uno no podía mirar a Dios. De hecho, uno automáticamente cuando va a orar tendemos a bajar la cabeza. Porque si lo hacemos mirando hacia arriba, da una sensación de que somos orgullosos, como que miramos a Dios frente a frente y automáticamente tendemos a humillarnos, a ser humildes ante Dios, porque reconocemos que Dios, que Dios es lo más grande, es todopoderoso, es lo más fuerte, lo más inmenso y eterno que existe.
y además lo único. Claro, ¿cómo poder entonces vivir una experiencia con este Dios tan lejano, creador del universo? Es imposible desde nuestras propias obras y esfuerzos. Y es por eso que Dios nos envía a Jesús. Es por eso que Dios pretende presentarse personalmente en nosotros, entre nosotros, mientras camina con nosotros en Cristo Jesús como su Hijo, para que así podamos tener una experiencia real con Dios, que es posible, que es humana y divina al mismo tiempo, y que nos acerca a Dios porque Él así lo quiere. Porque cada vez que los seres humanos queremos acercarnos a Dios por nuestros propios esfuerzos, tendemos a inventarnos ídolos, dioses o cualquier otra cosa que nos ayude a sentirnos bien y nada más. O hacernos a un Dios a imagen y semejanza nuestra, que haga lo que nosotros queremos, que piense como nosotros, que discrimine, que enjuicie como nosotros y que castigue como nosotros queremos castigar. Pero Dios no hace eso. Dios se muestra, interviene en la vida de la humanidad y en Cristo Jesús se muestra a sí mismo. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros tengamos dudas, cada vez que nosotros no sepamos el camino, cada vez que estemos perdidos, cada vez que tengamos miedo, que estemos solos y necesitemos de Dios, no lo busquemos en el cielo, sino que lo encontramos en Cristo. Y si queremos saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y qué hace Dios, pues lo vemos en Cristo. Y así, siguiendo los pasos de Jesús, vamos al mismo tiempo recibiendo a Dios en nuestras vidas. Muchas veces las personas creen que la fe es como un golpe que te llega en un momento y ¡puf! Ahí todos creemos automáticamente. Y lo sabemos todo y ya está. Y es como un momento místico. Pero en realidad ese es solo un espacio de la vida. Sin el seguimiento a Jesús, sin ver lo que Jesús hace, sin escuchar su predicación, sin entender cómo obra y cómo vive, jamás vamos a poder creer realmente en Dios. Porque nuestro ejemplo de fe, nuestro modelo de fe viene en Cristo. Y eso nos hace estar cerca de Dios y entender tantas cosas que si no, no entenderíamos. Porque el mundo puede decirnos muchas cosas. En el mundo vemos juicios, segregación, castigo, condena. Incluso nos hacen pensar que todo eso viene de Dios. Como si Dios quisiese discriminar a mujeres, a las diversidades sexuales, a pecadores evidentes como uno. Pero no. Cuando Jesús se encuentra con aquellas personas que están en oscuridad, que están pecando, Él no condena. Ama, recibe, busca un contacto, busca una conversión para que la persona deje de sufrir. Y en eso el castigo no sirve y la iglesia no está llamada a castigar tampoco. Antiguamente, cuando las personas tenían una enfermedad, se pensaba que esa enfermedad venía de Dios y que era un castigo de Dios. Así como cuando hoy en día escuchamos que a alguien le va mal en algo y de repente escuchamos una voz que dice, sí, por algo será. O bien merecido se lo tiene. O Dios castiga, pero no a palos, me decía mi mamá cuando era chico. Y todas esas visiones de Dios que son totalmente erradas, que son nuestras visiones, que Dios no es así. Porque Jesús nos muestra a Dios y Jesús no hace eso. Jesús no castiga, Jesús no segrega. Jesús toca a los enfermos, acompaña a los caídos, se queda con los que están solos, da vida a los que la pierden y perdona a los pecadores. Entonces todo lo demás, el juicio, las condenas, son cosas nuestras, no son de Dios. Todos los merecimientos,
no son de Dios. No es que uno merezca un castigo, no es que uno merezca una enfermedad. No, eso es parte de la fragilidad de nuestra vida, porque nuestro cuerpo es frágil y nos enfermamos, nos recuperamos, también morimos. Y eso es parte de la fragilidad real de nuestra vida y no es algo malo, es simplemente lo real. La gran diferencia está en cuando vivimos toda esa fragilidad abrazados de Dios, cuando vivimos nuestros miedos en Dios, cuando vivimos nuestra rabia en Dios, nuestra impotencia en Dios, cuando estamos perdidos, pero estamos perdidos con Dios. Y es por eso que Jesús entiende que como Él ya no está con nosotros caminando, como lo hizo con sus discípulos, ya no lo estamos escuchando como pudieron hacer los dos discípulos, nos deja su Espíritu Santo. Nos deja esta maravillosa seguridad de saber que Dios está contigo, conmigo, con todos nosotros, y que es una certeza, no es una esperanza, no es ojalá que Dios esté, no, está. Y lo sabemos y estamos seguros porque hemos recibido el bautismo. Y en ese bautismo sabemos que Dios obra, no nosotros. En ese bautismo sabemos que Dios nos regala su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar siempre con nosotros. Y eso, queridos míos, es un regalo inapreciable. Porque debemos levantarnos cada día entre todas las dudas que podamos tener, con una certeza que nadie puede quitarte, y es que Dios está contigo, que Dios está dentro de ti, que Dios es tu defensa, tu consuelo, tu fortaleza, y que no es una idea, es una realidad, que Dios sufre contigo, que Dios cae contigo, que Dios se levanta contigo, que Dios duerme contigo y se despierta contigo. Aunque estés en oscuridad o en luz, aunque estés en lo correcto o equivocada, aunque estés solo o acompañado, aunque estés en dolor o en alegría, Dios está contigo. Y la certeza de eso es el Espíritu Santo, como un fuego abrasador que está en tu corazón y que no tienes que sentirlo siempre como una experiencia, como si fuera un dolor de guata, sino que sabes que está ahí. Sabes que está ahí y lo recordamos y lo compartimos y lo vivimos. Desde ahí somos cristianos, desde ahí entendemos la fe, desde esa confianza en Dios es que comprendemos lo que quiere Dios de nosotros. Y es tal como dice Jesús: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y precisamente el mandamiento de Cristo es el amar a este mundo, amarnos entre nosotros, perdonarnos por nuestros pecados que muchas veces superan nuestras comprensiones y fortalezas. Pero todo eso lo podemos vivir sabiendo que Dios está en nuestro corazón. Sabiendo que hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios está contigo. No como una idea, no como una esperanza, como una realidad absoluta. Y desde ahí partimos, desde ahí vivimos, desde ahí sufrimos y desde ahí reímos. Porque cuando Dios está con nosotros, vivimos mejor. Vivimos de verdad. Y vivimos para siempre. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Y que sea Cristo el único camino que nos muestra a Dios, que nos hace conocer a Dios y que nos permite caminar con Dios cada respiro de nuestra vida. Que el Señor los bendiga con su luz ahora y siempre. Amén.